Chicos, buenos días. Le robo 20 segunditos al profesor Gutiérrez rápidamente para indicarles que esta semana no olviden que tenemos los talleres académicos. El día de hoy iniciamos con RM, ¿sí? Y ahorita no recuerdo el segundo curso, chicos, pero revisen el horario que les he mandado, ¿ya? Y recuerden que para el taller del día de hoy pueden matricularse hasta las 12 de hoy día, ¿ya? Así que tienen todavía unos minutos, una hora más o menos. Y aritmética, ¿sí? RM y aritmética, gracias por digamos, para hacerme recordar. Bien, ahora sí, chicos, lo dejo con el profesor Gutiérrez para la clase de geometría. Hola Julio, buenos días jóvenes estudiantes a Buen día, esta profesor. clase, sí, a esta clase la número 10 de geometría, donde vamos a estudiar las relaciones métricas del triángulo oblicuángulo y de la circunferencia. Recuerden que para el examen de esta semana entra solamente hasta Pitágoras, relaciones métricas del triángulo rectángulo, que es el tema del taller de esta semana también, ¿no? Muy bien, entonces déjenme chequear acá, cambiar la pantalla completa, ahí estamos, y vamos a compartir la pantalla. Compartir pantalla, ¿no? Vamos, vamos a ver. Tenemos 20 problemas para resolver sobre relaciones métricas del triángulo oblicuángulo y de la circunferencia. Brevemente repasemos la teoría. Acá está en esta hojita del video, ahí pueden ver todo esto en detalle. Los teoremas de la semana. Eh, Son estos de acá, miren. Esta partecita nada más, ¿eh? Es esta parte de acá. Ahí está. Entonces vamos a revisar esa parte. Eh, en el triángulo oblicuángulo, el primer teorema que se estudia se llama teorema de las proyecciones. Este teorema dice que en todo triángulo, cuando se traza una altura, se forman dos proyecciones P y Q. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, en estos triángulos rectángulos se demuestra que a cuadrado menos c cuadrado es igual a la diferencia de los cuadrados de sus proyecciones, q cuadrado menos p cuadrado. Pitágoras, ahí está la demostración. En el video está el detalle. Pitágoras en los dos triángulos. Luego viene el teorema de Euclides. Acuérdense que Euclides es el padre de la geometría. Escribió el libro de elementos en el año 300 a.C. aproximadamente. Esta es la extensión de Pitágoras a cualquier triángulo. Si ustedes tienen un triángulo cualquiera, ya no necesariamente rectángulo, y trazan la altura, esa altura determina dos proyecciones. Si a esta proyección la llamo P, entonces se demuestra que A cuadrado, cuando se opone a un ángulo agudo, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, B cuadrado más C cuadrado. Quedaría ahí si fuera un triángulo rectángulo, pero como es acutángulo, entonces hay que restarle el doble de este lado por la proyección P. Ahí está. Ese es el teorema de Euclides, que se demuestra aplicando dos Pitágoras en este triángulo y en este triángulo. O si quieren, aplicando el teorema de las proyecciones. Pero yo más me inclino a aplicar dos Pitágoras, que es el teorema estrella de la geometría. Noten además de que P en el triángulo naranja se puede expresar por la función trigonométrica coseno. P es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo A. Entonces, si en lugar de este P le ponen C coseno de A, estarían demostrando la ley de cosenos. Esa es la ley de cosenos. Entonces, la ley de cosenos es una extensión del teorema de Euclides. Euclides no lo pudo deducir porque en su época no había la trigonometría, ¿no? Pero es una pequeña extensión reemplazando P igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente. Para el caso del ángulo obtuso, cuando el ángulo A del triángulo amarillo es obtuso,
Entonces, ahí se va a cumplir que a cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, más el doble de este lado B por la proyección que cae fuera del triángulo, 2B por B. ¿Listo? Luego tenemos el teorema para calcular la mediana. Acuérdense que la mediana une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Aplicando dos veces Euclides, se demuestra que la suma de los cuadrados de dos lados, a cuadrado más c cuadrado, es el doble del cuadrado de la mediana más el tercer lado al cuadrado sobre 2. Se demuestra aplicando Euclides en el triángulo verde y en el triángulo naranja. El teorema de Herón es para hallar la altura del triángulo. También se demuestra aplicando Pitágoras en este triángulo y luego Euclides para esta proyección que es cateto del triángulo rectángulo, se demuestra que la altura h relativa a un lado tal como B será 2 entre dicho lado por la raíz cuadrada de una expresión famosa, el semiperímetro P por P menos A, por P menos B y por P menos C. Esas son las fórmulas principales. Y después aquí, también lo menciona el libro, cómo identificar un ángulo obtuso. Para que ustedes detecten si un triángulo tiene un ángulo obtuso, por ejemplo, un triángulo que tenga que esto vale 5, que esto vale 7 y que esto vale 6. Si quieren saber si este ángulo es obtuso o no, lo que tienen que hacer es escoger el lado opuesto, 6, elevarlo al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Y luego tienen que efectuar la suma de los cuadrados de estos lados. O sea, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto sería 25 más 49. 74. Entonces, si la suma de los cuadrados es mayor que el tercer lado, entonces podrán deducir si el ángulo es agudo o si es obtuso. Por ejemplo, aquí, si a cuadrado es mayor que b cuadrado más c cuadrado, entonces el ángulo A es obtuso. ¿Por qué? Porque sería igual si el triángulo es rectángulo. Si el triángulo es rectángulo, y esto es C, esto es B y esto es A, ahí se cumple la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, si es obtuso, el nuevo A va a ser más grande, por eso es que si A cuadrado es mayor que B cuadrado más C cuadrado, el ángulo A es obtuso. Y luego tenemos los tres teoremas de la circunferencia llamadas relaciones métricas de la circunferencia. Se demuestran por semejanza los tres, semejanza AA. El primero dice, teorema de las cuerdas, si dos cuerdas se cortan, semejante al verde. Lo mismo el teorema de la secante. Si esta es una secante entera y esta es su parte exterior, se va a cumplir que el producto de A por B es igual a C por D. ¿Cómo se demuestra? Por semejanza del triángulo amarillo con el triángulo verde. Semejanza AA. Y el tercer teorema, llamado de la tangente, nos dice que la tangente al cuadrado es igual a la secante entera por su parte exterior. Igualito se demuestra por una semejanza AA. Esos son los tres teoremas de la circunferencia, que después, en geometrías más avanzadas, se transforman en la técnica de la potencia y el eje radical. En nuestro caso, el programa a la Universidad Agraria no lo pide, por eso es que hasta ahí nada más se trata. Otros problemas interesantes, ¿no?, para practicar. En el video lo pueden ver, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, hecha esta pequeña revisión, entremos ya a la guía de problemas de la semana 10. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la semana 10. Vamos a agrandar esto un poquito. Vamos a centrar
también. Por aquí. Ok, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien, por favor? Hola. Todo correcto, profesor. Se escucha y se ve Ya, perfecto, no hay problema. ya, excelente. Sí, porque a veces hay unas interrupciones ahí momentáneas. Muy bien, entonces vamos a ver el problema número 1. Voy a poner el chat también para estar más conectados. Uy, cerrar el programa. Profesor, está silenciado su audio. Voy a entrar acá nuevamente. Ahora sí, profesor. Ya, ok. Muy bien, entonces nuevamente vamos a entrar aquí al problema número 1. Habíamos revisado la teoría y ahora vamos a entrar a los problemas. Estoy cuadrando aquí la imagen. Con la izquierda y la derecha. Ahí está. Ya, ahora sí. Dice el primer problema. Los lados de un triángulo miden 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Y nos piden calcular la proyección del lado menor sobre el lado mayor. Identificamos, este es el lado menor, este es el lado mayor. Para proyectar el lado menor, o sea, su sombra, tengo que trazar esta altura. Entonces trazo la altura y la proyección que me piden calcular es esta, X. Esto de aquí. En eso consiste este problema. Para hallar proyecciones en un triángulo, lo que hay que hacer es aplicar Euclides nada más. En un triángulo yo puedo hallar las 6 proyecciones. Cada altura determina 2. Si trazo las 3 alturas, con Euclides puedo hallar las 6 proyecciones. En este caso particular, si quiero hallar la proyección X, tengo que escoger el vértice de cuál parte X, parte de este vértice. Entonces tengo que tomar el lado opuesto para hallar X. El lado opuesto. Entonces aquí vamos a escribir por el teorema de Euclides. Fíjense por qué he escogido el 7. Cojo 7 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Menos, asumimos que este ángulo es agudo, el doble producto del lado 8 multiplicado por la proyección verde que queremos calcular, por X.
Hemos aplicado el teorema de Euclides al triángulo amarillo. Entonces, repito, si quieren calcular la proyección X, ven que parte del vértice rojo. Hay que tomar el lado opuesto, 7. 7 al cuadrado igual a la suma de los cuadrados. Ahí va a aparecer la proyección verde X. ¿Ya? Bueno, de ahí despejando X, será 100 menos 49, 51. 51 dividido entre 16. La opción A sería la primera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Todo está bien? A ver, un pequeño feedback antes de continuar. ¿Todo bien? ¿Qué dice el chat? A ver, ¿todo bien, profe? Me dice Jochen Maniña Capcha. Ricardo Ayala Luna también. Excelente. Muy bien, muchas gracias por el feedback. Pasemos a problema 2. Dice, en un triángulo ABC, AB vale raíz de 29, BC vale 13 y AC vale 14. Marquemos esos datos. AB raíz de 29, BC 13 y AC 14. BH es altura. Ahí está, perpendicular 90 grados. Y nos piden la distancia de H a BC. Acuérdense que la distancia del punto H a la recta BC tiene que ser la perpendicular trazada, la mínima. Entonces nos piden calcular esa perpendicular que le voy a poner X. Muy bien. Para calcular X, ya entramos al segundo paso, conectar X. Ese es un extremo, este es el otro, pie de la altura. Del extremo H parten dos catetos, de manera que para X podría ser interesante, como ya conozco esta hipotenusa verde, calcular los catetos para aplicar la relación métrica de la altura en el triángulo verde. Entonces, por ahí podríamos atacar el problema. El cateto HC lo puedo calcular con el teorema de Euclides, porque el cateto HC es una proyección en el triángulo amarillo. Entonces, de esa manera puedo calcular HC. Y conociendo HC, ya puedo calcular el otro cateto verde. Bueno, entonces por ahí va a estar la solución. Entonces vamos a decir aquí, ya tenemos prácticamente la solución. Paso 1, vamos a calcular HC, aplicando el teorema de Euclides en el triángulo ABC. Como quiero calcular esta proyección en el triángulo amarillo, veo que parte de este vértice tengo que tomar el lado opuesto al cuadrado. Raíz de 29 al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo amarillo, o sea, 13 al cuadrado más 14 al cuadrado, menos el doble del lado 14, este lado, por la proyección que me interesa, que es HC, la proyección verde. ¿De acuerdo? Muy bien, de ahí ya puedo despejar HC. Obviamos ese paso para poder hacer todos los problemas. HC nos va a salir 12. Entonces marco, esto es 12, calculado con el teorema de Euclides. Esto es teorema de Euclides, aplicado al triángulo amarillo. Ahí está. Ahora ya nos dedicamos al triángulo verde. En el triángulo verde vamos a calcular primero el otro cateto, el cateto BH. En el triángulo rectángulo verde BHC. El cateto BH por Pitágoras será la raíz cuadrada de la hipotenusa verde menos el cateto 12, y la raíz tengo que extenderla más, ¿no es cierto? La raíz tiene que ser para todo. ¿Ya? Vamos a extenderla. Esto. ¿Listo? Bueno, eso ya sabíamos que salía 5, ¿no? Pero lo he puesto ahí a propósito porque a veces no siempre es un triángulo pitagórico.
Ahí está. Entonces, esto vale 5. Y ya como último paso, tal como lo habíamos planeado, en el mismo triángulo rectángulo verde, aplicamos la relación métrica del triángulo rectángulo que relaciona los catetos, la hipotenusa y la altura. A ver, miramos acá en el repaso. Miren acá. Aplicaremos el teorema número 3 del triángulo rectángulo. ¿Ya? Este producto de catetos es la hipotenusa por la altura. El examen que tienen ustedes va a entrar hasta este tema, hasta aquí nada más. Lo de esta clase no va a entrar. Muy bien, entonces apliquemos pues la relación métrica número 3 en el triángulo verde, que dice producto de catetos 5 por 12 es igual al producto de la hipotenusa verde 13 por x. Y de ahí obtenemos el valor de x. 5 por 12 es 60 sobre 13. Será la opción A. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vamos en el segundo problema. Hemos practicado Euclides y hemos practicado dos teoremas que sí vienen en el examen. Pitágoras en el triángulo verde y la relación métrica número 3 también en el triángulo verde. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a continuación al problema número 3. Dice, los lados de un triángulo miden 2K, 3K y 4K. Entonces vamos al gráfico. Este que sea 2K, esto que sea 3K y esto que sea 4K. Dice, la altura relativa al lado intermedio mide raíz de 15. El lado intermedio es 3K. Esta altura vale raíz de 15. Y nos preguntan por el valor de K, para que la altura sea raíz de 15. Muy bien. Entonces, esto encaja perfectamente en el teorema de Herón. Para aquí vamos a aplicar teorema de Herón. Lo primero que hacemos es calcular el semiperímetro. El semiperímetro será pues la suma del lado 2K más 3K más 4K sobre 2. Esto nos da 9K sobre 2. Ese es el semiperímetro. 9K sobre 2. Y ahora sí, la fórmula de la altura, que ya la conocemos, raíz de 15, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 2 entre la base AC, que vale 3K, por la raíz cuadrada del semiperímetro, ¿no es cierto?, que vale 9K medios, ese es el semiperímetro, multiplicado por 9K medios menos cada uno de los lados. 9K medios menos 2K medios, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser 9K medios menos 5K medios, 3K medios y K medios. Ahí está. O sea, P por P menos A, por P menos B y por P menos C. Por eso, ¿y cómo sale el K medios? Sale así, ¿no? Esto de aquí es esto menos el lado 2K. O sea, 2K vale 4K medios. Entonces, 9K medios menos 4K medios nos da el 5K medios. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, de ahí ya podemos simplificar. Entonces vamos a hacer, a ver, 2 sobre 3K. Por abajo es 4 por 4, sale como 4. El K a la cuarta sale como K al cuadrado. El 9 sale como 3. Y solamente nos queda el 5 por 3, 15. ¿Listo? Volvemos a simplificar acá. Raíz de 15 lo simplificamos. 3K con 3K cuadrado
nos queda solamente 3K. 2 con 4 nos queda 2. Y el 2 pasa al otro lado. Así, K igual a 2. Listo. De esa manera tenemos el problema. A ver, aquí Olarte Rosa me pregunta, para hallar una proyección siempre se utiliza Euclides, es lo más adecuado. Para hallar una proyección, cuando es un triángulo oblicuángulo, lo más apropiado es Euclides. ¿Sí? O sea, cuando trazo esta altura, por Euclides puedo hallar esto y puedo hallar esto. Si trazo otra altura, puedo hallar este y puedo hallar este. Y si trazo la tercera altura, puedo hallar este y puedo hallar este. O sea, el teorema de Euclides tiene 6 combinaciones, uno para cada proyección. Miren qué interesante. Lo puedo aplicar de 6 maneras diferentes Euclides. Excelente. Muy bien. Problema 4. Dice, se tienen 3 circunferencias tangentes exteriores 2 a 2. Por ejemplo, estas dos son tangentes aquí. Esta grande con esta tangente es aquí. Y la grande con esta tangente es aquí. Y los radios miden 3, 2 y 9. El del más pequeño es el que mide 2. Este es el que mide 3 y el más grande es el que mide 9. Nos piden calcular, ya hemos interpretado estos datos, nos piden calcular la distancia del centro de la mayor a la recta que une los centros de las otras dos. Entonces, unimos los centros de las otras dos y me piden la distancia de la mayor hacia esa perpendicular, que no tiene por qué pasar por el punto de tangencia, ¿de acuerdo? Acuérdense que la distancia es la mínima y la mínima es la perpendicular, por eso trazamos la perpendicular X. Muy bien. No se olviden, esto lo voy a recalcar porque es importante, que cuando hay circunferencias tangentes, pueden ser interiores o exteriores, la recta que une los centros siempre pasa por el punto de tangencia. Esos 3 puntos siempre están en línea recta. ¿Ya? Entonces, observen acá. Voy a unir los centros de las 3. Trazo esta recta, tiene que pasar por el punto de tangencia. Entonces, esto va a ser X y este radio va a ser 2. Y uno de los otros centros pasa por el punto de tangencia. Esto tiene que ser X y este radio es 3. Y bueno, la recta C ya está dibujada. Este radio es 2 y este radio es 3. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí un triángulo, este amarillo, donde conozco los 3 lados. Los 3 lados, a ver, no sé si se dieron cuenta ahí, había marcado mal. Este radio vale 9 y este radio también es 9, ¿no? Radio 9, radio 9. Ahí está, ahora sí está bien. Ok, no, nadie se dio cuenta, porque en el chat no he visto que nadie dijo, profesor, se ha equivocado. Lo hacía a propósito para ver si estaban atentos. El radio es 9, ¿de acuerdo? Acuérdense, cuando uno resuelve un problema, tiene 4 pasos definidos. El primero es identificar todos los datos y la incógnita, que ya lo hicimos. El segundo es idear un plan de solución. Aquí es resolver el triángulo amarillo. Ese es el plan. ¿Cómo? Aplicando Herón, porque la incógnita es una altura. El tercer paso y es efectuar las fórmulas y los cálculos numéricos. Y el cuarto paso, no se olviden, generalmente no lo mencionamos, pero es un paso, digamos, silencioso, pero importante, la verificación y control. Tenemos que controlar que nuestros pasos estén de acuerdo a las reglas del problema. Acá me había equivocado, le había puesto X a esto. No, es 9. Entonces, errar es humano, ¿no? De manera que siempre hay que estar controlando. Muy bien, entonces ahora sí, paso 2. Tal como lo hemos planeado, teorema de Herón en el triángulo amarillo. Para aplicar Herón, lo primero que necesito es el semiperímetro. Entonces, el semiperímetro será la suma de los lados. El más pequeño, 5, 2 más 3, 5.
más el que sigue 2 más 9, 11, más el tercer lado amarillo, 9 más 3, 12. Semiperímetro, no se olviden de dividir entre 2, ¿de acuerdo? Eso nos da la suma 28 entre 2, 14. Entonces, el semiperímetro es 14. Y ahora sí, la fórmula de Herón, X es 2 entre la base 15, o 5, perdón, ¿no? La base 5. Vamos a poner acá 5. 2 más 3, 5. Por la raíz cuadrada del semiperímetro, 14, por el semiperímetro menos cada lado. 14 menos 5 es 9. 14 menos 11 es 3. 14 menos 12 es 2. ¿Listo? Igual, 2 quintos. No multipliquen, saquen los factores que se puedan. Por ejemplo, 14 es 7 por 2. Entonces, ahora agrupan. 2 por 2 es 4 por 9, 36, sale como 6. Y adentro solamente nos queda 7 por 3, 21. ¿Listo? Entonces esto nos va a dar 12 sobre 5 raíz de 21. Ahí está la solución. Sería la C. ¿De acuerdo? Teorema de Herón. Miren qué importante es ese teorema que lo hemos puesto ahí en el paso 1. La recta de uno de los centros pasa por el punto de tangencia. ¿Ok? Muy bien. Continuemos con la siguiente página. Dice, las bases de un trapecio miden 4 y 10. Vamos a marcar eso. Las bases de un trapecio miden 4 y 10. 4 la menor, 10 la mayor. Los lados no paralelos miden 5 y 7. Vamos a gráfico 5 y 7. Calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de las bases. Esta es la base menor, esta es la base mayor. Nos piden calcular esta distancia. Profesor, ¿y por qué no traza la perpendicular? Un momentito, acá nos han pedido la distancia entre dos puntos, los puntos medios de las bases. O sea, no me han pedido distancia de un punto a una recta, me han pedido la distancia entre esos dos puntos. Entonces, la mínima es el segmento de recta que los une. Tengan cuidado. Muy bien, entonces para resolver este problema, de momento que hay puntos medios, tenemos que explotar ese dato. A ver, el punto medio de 4, esto será 2 y esto será 2. El punto medio de 10, esto será 5, esto será 5. Ahora lo que hay que hacer es una estrategia clásica. Transformar el problema del trapecio en un problema de triángulo. Y para ello, las paralelas nos ayudan, porque el trapecio ya tiene dos lados paralelos. Si trazo dos más paralelos, ya tengo paralelogramos. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a trazar una paralela 5 y por la derecha una paralela 7. Entonces, a este punto lo voy a llamar punto F, esto que sea M, esto que sea E, esto que sea G. Entonces, paso 1, lo voy a anotar acá, por construcción, hemos trazado FE, paralela a BA, y FG, paralela por la derecha a CD. Con esto logramos formar dos bonitos paralelogramos, ¿no es cierto? Aquí miren este paralelogramo celeste, y por la derecha también otro paralelogramo. Son diferentes, pero son paralelogramos, ¿no es cierto? Y aplicamos lados opuestos del paralelogramo iguales. El 2 de arriba pasa para acá y el 5 pasa para acá. Por el otro lado lo mismo. 2, 7. Y además observen, como este es 5 y esto es 2, esto es 3. Como este es 5 y este es 2, esto es 3. Entonces, en el triángulo amarillo, qué bonita combinación de colores, en ese triángulo amarillo, X se ha transformado en la mediana. X es la mediana del triángulo amarillo. ¿Por qué? Porque M resultó punto medio, ¿no?
3 igual a 3. Entonces, paso 2, aplicamos el teorema de la mediana en el triángulo amarillo FEG. Teorema de la mediana. Listo. Ese teorema también se llama de Apolonio. Apolonio fue un matemático de esa época antes de Cristo. También aportó este descubrimiento. O sea, ¿qué dice el teorema de la mediana o de Apolonio? Que la suma de los cuadrados de los lados amarillos, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, es igual al doble del cuadrado de la mediana X, más el tercer lado amarillo, que vale 6, esto, 6, al cuadrado sobre 2. Listo. Entonces de ahí ya hacemos los cálculos y vamos a obtener el valor de X, 2 raíz de 7. Ahí está la solución. Entonces, miren qué bonito el trapecio, lo pueden resolver triangulándolo y por supuesto formando esos paralelogramos celestes, ¿no? Por el lado 5, 5 y 2, 2. Y por el otro lado tenemos 7, 7 y 2, 2 también. Ahí está. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No respuestas? Todo bien, profe. Ya, excelente, muchas gracias. Excelente. También a María Mujía que me pasó el dato por el chat. Muy bien. Problema número 6. En una semicircunferencia, dice el problema, semicircunferencia, de centro O y diámetro AB, ahí está ya, centro O, diámetro AB, se traza la cuerda BC. Y luego se traza OM perpendicular a BC. A ver, vamos a hacer eso. Trazamos la cuerda BC. Ahí está. Y luego OM perpendicular a BC. Esta perpendicular OM. ¿Listo? Nos piden calcular AM. AM es esto. X. Y nos da una expresión ahí un tanto nada amigable, ¿no? OB al cuadrado más 3MO al cuadrado igual a 64. Ok, eso vamos a escribirlo mejor de una manera más simple. ¿Qué cosa es OB? OB es el radio. Entonces, OB es el radio. Aquí sería R cuadrado. Más 3 veces MO al cuadrado. Al segmento MO, para que sea más usual, lo llamo A. Entonces, ese es el dato. R cuadrado más 3 veces A cuadrado es 64. Entonces, ahí lo tengo pendiente este dato. Seguramente lo voy a usar al momento de obtener X, ¿no? Me va a salir esa expresión, estoy seguro, porque por algo me lo han dado. Muy bien, entonces ya está aclarado ese dato. Vamos a enfocarnos en X. X tiene un extremo aquí, el otro extremo aquí. Miren que el punto M es el pie de la perpendicular OM. Entonces ahí tenemos que acordarnos de un teorema de la circunferencia que se lo voy a poner por acá para que quede bien claro. En todas circunferencias, si ustedes tienen una cuerda y tienen un radio o una perpendicular trazada del centro, esa perpendicular va a caer en el punto medio de la cuerda. Es el teorema del radio o perpendicular trazada del centro. Una cuerda cae en el punto medio de la cuerda. Entonces, eso encaja acá, miren, significa que M es el punto medio de la cuerda BC. Entonces, cuando aparece punto medio, ya ustedes saben de que hay varios teoremas que tienen que ver con punto medio. Repasemos brevemente. Tenemos el teorema de la mediana, ¿no es cierto? Tenemos el teorema de la base media y puntos medios, ¿no es cierto? Y también tenemos de que hay mediatrices cuando hay puntos medios. Podríamos pensar si hay trapecios en mediana del trapecio.
Entonces, el punto medio es muy fuerte. En este caso particular, como M es el punto medio de BC, ahí tenemos esos tres puntos fuertes. X podría ser la mediana, podría ser considerada la mediana de un triángulo si es que trazo esta recta y me concentro en este triángulo, mire. En ese triángulo, eso podría ser la mediana. Esa podría ser una opción. Pero la otra opción, que podría ser también importante, es que en este triángulo, A es la mediana. ¿Por qué A es la mediana? Porque O, como es el centro, hace que eso sea el punto medio. Esa es la otra opción que tenemos para X, relacionar X, ¿no? Entonces, esa me parece más factible que la primera. ¿Saben por qué? Porque en ese triángulo amarillo, el lado MB, este lado MB, lo puedo poner de acuerdo al teorema de Pitágoras, lo puedo sacar en este triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, el cateto verde que me falta sería la raíz cuadrada de la hipotenusa verde al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya prácticamente lo tenemos preparado para aplicar el teorema de la mediana en el triángulo amarillo. Entonces vamos a sacar esta parte porque ya no la vamos a utilizar. El dato del punto medio inicial ya no es necesario porque ya en ese triángulo está definido. O sea que esta teoría tampoco va a ser necesaria ya. Solamente ahí, miren, más fácil todavía. En el triángulo amarillo ya puedo aplicar el teorema de la mediana. Vamos a decir, en el triángulo AMB, el amarillo, voy a aplicar el teorema de la mediana. ¿Qué nos dice el teorema de la mediana? Que la suma de los cuadrados de los lados, o sea, x al cuadrado, este, más este lado al cuadrado, que es esto al cuadrado, r cuadrado menos a cuadrado, así al cuadrado, lo pongo completo para que vean dónde sale, es igual al doble del cuadrado de la mediana relativa al tercer lado. Esta es la mediana, porque este es punto medio. Es igual al doble de a cuadrado más el tercer lado, que vale 2r, al cuadrado sobre 2. Ahí está la expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces de ahí vamos a despejar el valor de x. Entonces así, x cuadrado, desaparece la raíz. R cuadrado menos a cuadrado es igual acá 2a cuadrado. Esto será 4r cuadrado sobre 2, 2r cuadrado. ¿Listo? Entonces despejo x al cuadrado. X al cuadrado será igual. Este de aquí con este se simplifica. Al restar queda r cuadrado. Y este menos a cuadrado con el 2a cuadrado se suman. Más 3a cuadrado. ¿Ah? Y ahora sí, como por arte de magia, apareció el dato naranja. Esto, que vale 64. Entonces decimos x cuadrado igual a 64 y x será igual a 8. Sacando la raíz. ¿De acuerdo? 6b. Excelente. Muchas gracias, Rosa. Rosa Olarte Zárate estaba pues con esa opción B. ¿De acuerdo? Ahí está la solución. Muy bien. Noten que para este problema no fue necesario el punto C. O sea, por esa parte nos mandaron al desvío, ¿no? Con esta cuerda. Ahí es suficiente, ¿no? Como para distraernos nos pusieron esta parte. No era necesario. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos 6 minutos. Tiempo suficiente para hacer el problema 7. ¿No? Problema número 7. Veamos este problema. Dice, en un trapecio
ABCD. Ahí está ya dibujado el trapecio, los lados no paralelos. Los lados no paralelos, dice, miden 4 y 6. Este lado AB es 4 y este lado es 6. Se pide calcular la altura del trapecio. La altura del trapecio puede estar por aquí o puede estar por la izquierda. En este caso puede ser por ambos lados. X. Esta es la altura X. Y nos dan una condición. Nos dicen que el ángulo ABC es el doble del CDA. Este ángulo ABC es el doble del CDA. El doble de esto. Este es alfa. Esto es 2 alfa. Listo. En eso consiste este problema. La experiencia nos dice que cuando un ángulo es el doble del otro, por ahí podría haber un triángulo isósceles. Porque acuérdense de esto. Voy a poner por acá afuera. Cuando en un triángulo esto es alfa y esto es alfa, este ángulo exterior es 2 alfa. ¿Está bien? Miren eso. Eso va a entrar en el problema porque es un ángulo alfa y 2 alfa. Entonces, X, parte de este vértice, ese lado lo conozco que vale 6. Entonces, ya hemos visto un problema del trapecio, ¿no? Que con paralelas podemos trasladar datos. Entonces, para que el X sea más fuerte, aquí vamos a hacer un trazo auxiliar. Por el vértice C, trazo una paralela a 4, tal como CE. Entonces digo CE paralela a BA, por trazo auxiliar. Entonces, ya saben ustedes, porque lo han visto en un problema anterior, que se lo bueno en la geometría, cada problema nuevo es una experiencia nueva que puede ser reusada. Ese concepto de reusar, ¿no? Entonces, como estas rectas son paralelas, ¿no es cierto? Van a ser iguales entre sí, porque este es un paralelogramo. Entonces, 4, 4 pasa para acá. Y también en el paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Este es 2 alfa, este es 2 alfa. Entonces lo marco acá, 2 alfa. Entonces, oh sorpresa, miren esto. Y miren esto. Se produce alfa, 2 alfa. Entonces esto tiene que ser alfa, obviamente. Y ese triángulo es isósceles. Tiene que ser 4, 4. Miren, ¿ah? ¿Cómo aplicamos la teoría de la geometría? Entonces decimos paso 2. Con esa construcción, el triángulo amarillo CED es isósceles, ¿no es cierto? O sea que DE vale 4. Y ya lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Herón en ese triángulo. Esta paralela fue de la configuración del paralelogramo celeste y de ahí CE salió 4. Y actualmente estamos trabajando en el triángulo amarillo y ahí vamos a resolver X. En el triángulo amarillo vamos a aplicar Herón en el amarillo. El semiperímetro del triángulo amarillo será 4 más 4 más 6 sobre 2. Esto es 14 entre 2, 7, el semiperímetro. Y ahora sí la fórmula. La altura X es 2 entre la base amarilla, que vale 4, por la raíz cuadrada del semiperímetro 7. 7 menos 4 es 3. Voy a ver por acá. 7 menos 4, 3. 7 menos 4, 3 nuevamente. Y 7 menos 6, 1. Ahí está. Entonces 3 al cuadrado sale fuera de la raíz. Esto lo simplificamos. Sale 3 medios por la raíz de 7. Ahí está la solución. Sería la opción A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense nuevamente el paralelogramo en el trapecio es muy fuerte porque forma un paralelogramo y un triángulo. En este caso particular, el triángulo amarillo resultó isósceles por el famoso alfa, alfa, 2 alfa por bolita de ratón. Y lo demás ya es sencillo, ¿no? Herón conoce los 3 lados, puede calcular el semiperímetro.
y aplicar la fórmula. ¿Ya? Muy bien. Tenemos un minuto todavía, vamos a continuar. Vamos leyendo el problema 8. Nos dice, en un rombo ABCD, ahí está el rombo ABCD, sus lados son iguales, ¿cierto? Se ubica el punto F en BC, tal que AF vale 3, BF es igual a CF igual a 2. Por acá tiene que estar F, esto vale 2 y AF vale 3. A ver cómo estamos. 11 puntos. Muy bien, jóvenes. Continuamos en la próxima hora. Gracias, Así profesor queda, Gutiérrez. Mejía Marina. Excelente. Ok, ya nos estamos viendo. Gracias. Perfecto.